Comenzando el año, tenemos que convocar a los expertos. Un experto, además de su gran amigo, el licenciado Luis Manuel Piantini, un economista de una grata, de larga, dilatada experiencia, pero también combinado con la diplomacia, y entre muchísimas posiciones oficiales fue vicegobernador del Banco Central. Luis Manuel, como siempre, agradecido de tu disposición a participar y a conversar. Muchísimas gracias, Ramón, por invitarme a tu programa. Programa interesante. Bueno, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga, me lo cuide en estos momentos tan difíciles que se están pasando, porque uno no sabe, mucha incertidumbre, si puedo yo decir ahora, a nivel geopolítico. Más que el año pasado, ¿verdad? Muchísimo más, porque nos está secando, nos está pegando cerca. Aunque yo no soy un fantástico experto, ¿tú entiendes? Yo no soy, por la palabrita fantástico. Pero bueno, en tu caso, que antes de comenzar con la economía, que tiene la experiencia diplomática que tú tuviste en organismos internacionales, que había muchas esperanzas en ello, como la OMC. Entonces ahora vemos a Estados Unidos saliéndose de todos los organismos. Y ya la OMC se puede decir que no existe. Mira, eso cumplió su función en un momento determinado y comenzó a dejar de cumplirse hace un poco. No tanto en la OMC, aunque en la OMC te voy a explicar el problema básico para mí y yo lo criticaba ya. Pero organismos como la OEA o como la ONU, ¿qué solución? Mira todos los conflictos que hay alrededor del mundo y no hay forma. Mira Haití, ¿cuánto tiempo tiene? Haití, que es un caso pequeño, ¿cuánto tiempo tiene? Y ni la ONU, ni la OEA. Entonces, ¿qué hacen esos organismos? El dinero que gastan, casi todo el dinero es de los Estados Unidos, porque te voy a decir una cosa, los latinoamericanos somos muy anti-yanquis, pero cuando vamos a discutir el presupuesto en Washington, en la OEA, sí, queremos que sean los americanos los que la paguen y los canadienses, ahí no somos anti-yanquis. Pues somos unos hipócritas también, tú sabes. Entonces la hipocresía se ha apoderado de los organismos internacionales y ese es el problema, que ya la gente los poderes no le hacen caso. Pues no solamente los Estados Unidos, ninguno. Pues mira el caso de Ucrania con Rusia. ¿A quién Rusia le hizo caso? No le ha hecho caso a nadie. Entonces Rusia no puede pedir que le hagan caso a organismos cuando él no hace caso. Y bueno, China es un poder que viene surgiendo, muy inteligente, con mucha paciencia, mucha prudencia, y se va a ir fortaleciendo poco a poco. Ahora piensa que este no es el momento para ellos actuar. Eso sí, los venezolanos le deben 50.000 millones de dólares y se lo han ido pagando con petróleo. O sea, que no es verdad que es un petróleo subsidiado para China ni nada de eso. Es un China que es recibiendo su dinero. Pero China en eso no se juegan los chinos, y que con ideología y cosas, no le importa eso de ideología, yo lo que importa es su dinero, que se lo retornen. Ese es el problema. Realmente Trump no le interesa el petróleo, es que no vaya petróleo a China. No, sí, aparte que le interesa el petróleo. Pero en una de las declaraciones dijo que a los chinos se les va a dar su dinero, ¿me entiendes? O sea que ellos van a ahorrar la deuda que tiene China, ¿me entiendes? Porque ya él se apoderó bueno, uno se ríe, porque bueno, ¿qué va a hacer? Pero mira, además, lo que había adentro justificaba una acción. Y si los organismos internacionales habían sido incapaces, después de muchísimos años, de la última gran catástrofe de criminalidad que hubo ahí a los estudiantes fue en el 2014. 2014, hace 11 años de eso. Y los organismos internacionales no hicieron nada. Y 2 elecciones frustradas. ¿Y la democracia entonces qué? Pero para la izquierda la democracia es cuando le conviene y cuando no le conviene no es la democracia. La famosa autodeterminación. Pues entonces vamos a aceptar los dictadores porque son anti-yanquis. Porque ese es el cuentico aquí, el anti-yanquismo, tú sabes. Pero todos van a los Estados Unidos. Que la remesa es muy bueno, que vienen de allá, que el turismo es muy bueno, que viene de allá, que las exportaciones para allá son muy buenas. Pero anti-yanqui. Pero qué bien, hipocresía que somos nosotros, muy hipócritas los latinos, ¿tú entiendes? Eso viene de los españoles. Está en nuestra genética.
Entonces, pero por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de Comercio, el problema básico de la Organización Mundial de Comercio es que todo había que ser consensuado. Entonces, el gran acuerdo que debió haberse completado, el acuerdo de Doha, en el año 2000-2001, que fue el de la parte agrícola para beneficiar a los países, fue a raíz de la torre que los Estados Unidos abrieron, ¿no? Para buscar simpatía internacional a nivel global, abrieron, y entonces ahí se dio el acuerdo de Doha en el 2001 al final, y era una apertura al sector agrícola de los países en desarrollo. Pero eso se estuvo discutiendo 15 años. Y no había forma, porque los hindúes se oponían a una cosa, después venía un africano y se oponía a la otra. Era peor que el GATT, que cada negociación del GATT duraba años. No, pero esto es que si había una isla minúscula del Pacífico que se opusiera a un acuerdo entre 90 países, 190 países, no caminaba. Eso no puede ser, Ramón. Eso no puede ser. Pero bueno, eso fue un invento de los países desarrollados también, porque como no tenían mayoría, se inventaron el del consenso, ¿entiendes? Para trancar las cosas. Porque si hubiera habido votación, ellos siempre van a perder, porque los países en desarrollo eran mayoría ahí, ¿tú entiendes? Yo dirigí el grupo de países en desarrollo yo tuve 8 años, tuve 9 años en la OMC, 8 años. Durante 8 años dirigí el grupo de países en desarrollo que presentábamos nuestra propuesta como grupo, en fin, ante el Consejo de Directores. Pero eso tenía que fracasar por ese problema, un problema donde las cosas no avanzaban. Entonces, también los americanos comenzaron a aplicar sus leyes internas que no estaban aprobadas en la organización, antidumping, una serie de leyes que ellos decían que eso era lo que ellos tenían que cumplir. Una cosa extrañísima. No se adecuaron a las regulaciones de la organización, mantuvieron unas leyes, no la aplicaron durante un periodo tal vez que no les convenía para que la organización marchara, pero en el momento en que ya se vieron frente a la competencia de China y algunas posiciones medioambientales de Europa, porque los europeos han sido muy agresivos en eso, inclusive a nosotros los países en desarrollo nos han afectado en una serie de medidas de tipo climática, que muchas veces lo que van es a favorecer a sus colonias africanas, porque uno no es un idiota tampoco, pero te matan un producto como el cacao o el café, que te exigen una serie de elementos ambientales que no tengan contenidos en la fruta, o químicos, elementos químicos que no tengan contenido en la fruta, hasta un nivel tal que ellos dicen que pasado ese nivel entonces es peligroso. Pero los africanos lo tienen, pues ya ellos sabían que los africanos lo tenían más bajito y lo ponen al nivel donde no se ha afectado a sus colonias. Eso se le dijo muchas veces a ellos allá. Pero bueno, eso eran pleitos. Era interesante en esa época en que estaba viva la OMC, que fue más época en que yo viví la gloria de la OMC. Eso me facilitó y me dio a mí mucha experiencia en ese aspecto. Pero bueno, eso fue parte, los americanos comenzaron, no con Trump, desde la época de Obama, a oponerse a decisiones y a llevarlo al órgano de solución de diferencias. El problema es que el órgano de apelación iba en contra de las propuestas americanas. Entonces le comenzaron a coger tirria al órgano de apelación. Y cuando el órgano de apelación, los jueces comenzaron a cumplirse su periodo de estar como juez, dejaban vacío el puesto y no lo llenaban.
Y así crearon un órgano que no tenía forma de infuncional. infuncional completamente. Entonces, de esa forma, la organización no opera, porque si el órgano que aplica las penalidades cuando se violan las regulaciones no está funcionando, pues ese órgano deja de funcionar. Y el cuerpo entero Y deja eso de fue lo que funcionar. pasó con la OMC, y yo se lo dije cuando cuando Trump fue elegido la primera vez, yo se lo dije al brasileño que estaba, no recuerdo, Roberto, bueno, en ese momento como director de la OMC, ya yo salía de la organización en el 2017, y entonces me dijo, yo tengo un plan B. Digo, bueno, mira, esta gente son más duros que los demócratas. Para que tú sepas eso. Roberto Acevedo al final renunció. No le quedó otra alternativa que renunciar. Renunció. No completó su periodo. Se fue. Porque iba a salir a pelear con los americanos y a él no le convenía. Habían compañías multinacionales que le estaban ofreciendo. Y fue preferible. fue preferible. Luis Manuel, vamos a Pero así han muerto, así se están muriendo las organizaciones, tú sabes, por esos conflictos internos que hay. Y entonces la OMC ha dejado de funcionar prácticamente. Yo no sé qué tipo de función tiene ahora realmente, porque no aparece nada tampoco en la prensa ni nada de nada, porque no hay casos que se llevan. Yo llevé el caso del tabaco allá. Lo perdimos frente a Australia, desgraciadamente, porque la Organización Mundial de la Salud y la OMC se pusieron de acuerdo para afectar la comercialización del tabaco. Pero no nos afectaba a nosotros, porque eso se aplica en la colonia inglesa, por Australia, África del Sur. Pero aquí en los Estados Unidos ellos lo que hicieron fue que se quedaron sin intervenir, ¿no? Neutral, ¿no? Pero países a los cuales nosotros le compramos tabaco, como es el caso de Ecuador y como es el caso de Côte d'Ivoire en África, Camerún, ellos se opusieron y estuvieron en contra de nosotros siendo exportadores de tabaco y productores. Pero bueno. Vamos a la política local, perdón, a la economía local, Luis Manuel. Parece que no vamos a llegar a crecer 2.2 con mucha suerte. La inflación llegó casi al límite superior de 5%, volatilidad del tipo de cambio. El sector construcción negativo. ¿Cómo tú ves el año 2026? Mira, yo tengo que felicitarte por el excelente artículo que publicaste el jueves. Uno de los artículos más completos, más puntillosos que hay. O sea, va realmente a cada aspecto de la parte económica, no solamente monetaria. Recuerdo al principio del año 2025, en un programa de televisión que yo acudo los jueves, invitado por la noche, Canal 27. RNN. Sí. Entre puntos. Sí, que tú estuviste manejando ese canal una vez. Sí. Ahí yo dije que no me parecía que la economía iba a crecer más de 3%. Ya comenzaba al final del 2024 a descender, no a desacelerarse. Y ya se veía el problema de las inversiones públicas, que no viene desde ahora, eso viene desde antes. Este gobierno no ha sido muy tendiente a la inversión pública como casi ningún gobierno del PRD. Todos los gobiernos del PRD se han ido al gasto corriente. Por eso fue la gran desgracia y tragedia del gobierno desde el punto de vista económico, del gobierno de don Antonio. Que desgraciadamente a Salvador Jorge Blanco nunca se le ha reconocido el esfuerzo que hizo para estabilizar la economía y liberar los mercados, porque realmente en el gobierno de Salvador fue la primera vez que se reformaron la parte monetaria y cambiaria. La parte fiscal no, bueno, sí, la parte de la deuda y algunas cosas fiscales, pero básicamente fue quitarle restricción a la parte monetaria y cambiaria. La primera vez
la primera vez, después de creado el Banco Central. Y le dejó el gobierno a Balaguer con un crecimiento de un 3%, con una inflación estabilizada. Sin embargo, a Salvador nunca se le ha reconocido ese esfuerzo. Y eso fue, yo recuerdo que Balaguer hablaba del endeudamiento del PRD, pero que en el gobierno de Salvador no se endeudó porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se financió con aportes de donaciones de la AID, básicamente, y con la reestructuración de las deudas ante el Club de París y con la banca comercial. Así fue la fuente de financiamiento de ese acuerdo. Y no hubo aumento en el endeudamiento porque nadie no quería prestar. Desde el año 81 al final ya se habían los atrasos comerciales en la banca, ya los bancos habían decidido no prestarle más al país y nos quedamos prácticamente hasta el año 94 renegociando la deuda bancaria, 12 años. Y 12 años los comerciantes y los industriales cerrado el crédito con el exterior porque no se le prestaba a este país, para que vean lo que es el costo de un endeudamiento externo, cómo el país queda aislado. Y por eso es, como tú has señalado muchísimas veces en tu programa, los campanazos que uno trata de que se oiga, de que seamos prudentes en términos del manejo de la deuda, ¿no? ¿Verdad? Que tú señalabas que ya va a llegar al 26%, algo así, en la parte fiscal, ¿no? ¿Verdad? El pago de los intereses. En el pago de intereses, Es una cosa extraordinaria, increíble, una barbaridad. Casi llegando al 4% del PIB. Pero dime tú, un 26% del presupuesto, unos ingresos que tampoco aumentan porque se lo evaden todo. Entonces quieren aumentar más impuestos para que se siga evadiendo más. Pues eso es la incongruencia en este país, ¿tú entiendes? Entonces, creo que yo creo que la situación en este año ha mejorado, va a mejorar. Hasta por rebote estadístico. Yo veo, por el rebote estadístico, por la caída del año pasado. Sí. Y veo una mejor coordinación de política en la parte monetaria y fiscal. Yo creo que la inclusión de Magín a la parte política, ¿verdad?, de política económica, le va a dar impulso y estabilidad y un manejo adecuado y prudente. Magín como buen técnico. Él la otra posición que tuvo fue como director de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora como ministro del ministerio más importante, porque se juntaron dos ministerios, Economía y Hacienda. Ya no solamente Hacienda, ya es la parte de planificación y la parte de inversión. A Magín se le achaca eso también, ¿no? O sea que él sabe que todos los ojos están arriba de él. Ese crecimiento del 5% que se habla, yo creo que hay mucho esfuerzo que hacer para llegar a ese nivel. Incluso economistas consideran que ya ese no es el potencial de la economía dominicana. Que ha bajado. Pues la productividad ha bajado también. La mano de obra aquí no ha mejorado nada, ¿tú entiendes? Y los capitales privados, que es el temor que yo tengo. Mira, muchos de los capitales que han incursionado en el país en los últimos años son centroamericanos y suramericanos, y españoles, principalmente en el sector de la construcción y en la parte de, fíjate, los grandes moles como Sambil y como Blue Mall fueron construidos por venezolanos, capital venezolano. Y en la parte este, ahí yo fui a un proyecto que hay, que se llama Vistacana, creo que se llama así, pero un enorme. Tú entras ahí adentro y es una ciudad. Es otra capital. Y digo, ¿pero y es esto? ¿Qué es esto? ¿Y a dónde que van a vender tanta vivienda aquí adentro? Porque ellos como que la han parcelado y cada parcela es una compañía que la está desarrollando.
pero es un bloque uniformado, ¿no? Eso me supongo, yo no sé quiénes son ellos ni nada de eso. Me dijeron que eran unos venezolanos también. O sea que para que tú veas cómo está el capital venezolano a mí, que el miedo es que se arregle eso y que Trump quiera meter 100 mil ahí y se vayan todos los capitales para allá. Vamos a una breve pausa y vamos a conectar todavía con el tema de la economía, Luis Manuel. Volvemos en unos minutos. Continuamos con el gran amigo Luis Manuel Piantini, economista, diplomático, ex vicegobernador del Banco Central, y que tiene unas vivencias y unas experiencias extraordinarias. Estamos hablando de la economía, es decir, tú dices, vamos a crecer porque es obvio que cuando tú creces 2.2 es muy fácil crecer 3, 3.5. Y esta economía que es bastante adaptable a las circunstancias y le saca provecho, hasta ahora lo ha hecho, porque a los países alrededor le ha ido en una época. Ahora las cosas han mejorado en términos de seguridad y yo creo que van a mejorar mucho más con este mazo que hay por ahí. Pero, y entonces, bueno, eso nos va a quitar a nosotros capacidad de atraer inversiones, porque se van a diversificar los mercados. No es de la noche a la mañana, porque arreglar lo que hay en Venezuela no es de la noche a la mañana. Y es como decía el presidente Exxon, que se ganó la mala voluntad del señor, porque en la reunión dijo, no, pero usted tiene que arreglarme las regulaciones de ahí adentro, o si no, eso es inviable. Sí, pues no van a participar. Que es bajo su mazo. La principal petrolera de Estados Unidos. Bueno, sí, y la Chevron, ellos son Elia y la Chevron son ahora lo más. Pero obviamente, Venezuela se normaliza y Cuba se normaliza. Y se nos pone difícil a nosotros. Se nos pone difícil. Y sí, se nos pone difícil. Ahora, normalizar a Venezuela. Sí. Décadas. No es fácil. No es fácil. Es que las dictaduras dejan un sedimento. No. Y dejan una presencia. Eso no está resuelto allá adentro. Tú sabes, no está resuelto. Y cómo va eso, ya no sé. Pero bueno, no nos metamos en eso porque... Pero bueno, es una realidad que nosotros podemos tener que pensar en eso, pero una realidad de mediano plazo. Yo no creo en eso en el corto plazo. Así como Chevron dice que no, o los petroleros, dice que sacarle 1 millón más de barriles al día a Venezuela, hay que meter miles de millones de dólares y eso no es de la noche a la mañana. O sea que tú estás pensando ya hay un mediano plazo también, no es así. Inclusive lo de los 100.000 millones que se habla es un plazo de 10 años que yo vi que se estaba hablando de eso. Pero está Guyana. Guyana es un sustituto ahora mismo para Venezuela. El faltante de Venezuela lo está aportando y lo aportará Guyana, que es un gran productor, se está convirtiendo en un gran productor también. Para las compañías americanas tamí. Es la economía que está más creciendo. Sí. O sea que eso de que el petróleo, que los americanos capturaron a Venezuela por el petróleo, eso es otro chiste de nosotros. Porque lo que lo estaban sacando de verdad eran los ladrones que estaban ahí, el grupito eso, que vendían el petróleo, no entraban los cuartos y tampoco entraba el oro de la venta de los oros. Esa gente portaba oro y producía oro en barra y lo portaba para Europa. Y eso no entraba al Banco Central y esa gente se robaron eso. Pero eso sí se lo pueden robar. Bueno, en Suiza le detectaron una cantidad de lingotes a 17.000 millones de dólares. Sí. 17.000 millones de dólares. Solamente en ese activo. En oro. ¿Qué será lo que no tiene? Pero por Dios. Y esos son los héroes de la izquierda en el país. Sí. Eso es lo que estaban salvando a ese pueblo miserable. Han bajado un 80% del Producto Interno Bruto. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Inclusive ahí vi ahora que superamos a México en Producto Interno Bruto per cápita. Por habitante, para que la gente entienda que por habitante, que es porque México no ha crecido naturalmente.
México no crece pero no más del igualaron 2%. a China, Ramón. Forbes no igualó a China. Bueno, fue un privilegio, hombre. Hay que dejarle eso a Luis Abinader. Bueno, pero ¿No? Y nada. eso favorece el clima de inversión. Bueno, pero bueno, estábamos en el capítulo de República Dominicana para el 2026. Yo soy optimista. Inclusive creo que todos estos movimientos que están sucediendo en el área va a ser positivo para el país. En términos del petróleo, le va a dar estabilidad al petróleo, y al contrario, yo creo que vamos a bajar el precio. Y la gente sigue teniendo confianza en el oro, porque el dólar, por los niveles de déficit presupuestario en los Estados Unidos, se está debilitando cada vez más, ¿sabes? O sea, los americanos acumulan un déficit de un 7% de hace varios años. Y es como que para ellos comprar el mundo emitiendo dólares. A Trump no le importa mucho eso, y no le ha aportado desde que llegó el primer día al gobierno. No se ha mencionado una vez el dólar, ni se ha criticado sobre la debilidad del dólar. Al contrario, para ellos la debilidad del dólar lo que hace es que lo beneficia porque impulsa las exportaciones. Exacto, abarata las exportaciones. Sí, exacto, barata las exportaciones. Se queda callado. Y como a él ha tenido problemas siempre con los banqueros, porque no le gusta pagar, parece, en dos líos que se ha metido. Pero es inaudito lo que está pasando con la Reserva Federal en los Estados Unidos. Bueno. Porque siempre la independencia de la Reserva Federal ha sido es un dogma casi. Vi una declaración de Diamond que hizo antes de ayer, que pelea mucho con Trump, pero se ha acercado también últimamente, pero él ahora criticó la posición de perseguir a este señor, porque es una persecución. Eso que están haciendo de investigarlo con relación al costo del edificio de reparación de la Reserva Federal, que bueno, en el mismo Congreso dice que originalmente el costo era de 1.900 y ya va por 2.500. O sea, un aumento de 600 millones de dólares. Entonces, eso es lo que dice Trump. Y eso que Trump fue en julio a visitarlo. Se le apareció allá y él le explicó. Y fue a chequear la cuestión, porque él va. Yo como Mussolini que subía en los tractores y él araba parte de la tierra que iba rescatando en el sur de Italia. Pues este va a los sitios, no se queda sentado. Entonces fue a chequear su cosa, pero armó su paquete porque como el hombre no le respondió a su requerimiento de reducción de la tasa de interés. Eso son cosas de él, porque él sabe que ese organismo es un organismo que tiene que respetarlo. Eso es el corazón del imperio, el corazón del imperio. Pero son pleitos que a él le guste, porque a él parece que le gusta gobernar peleando. Y después cede. Con Petro se va a reunir, Petro va por los Estados Unidos. Bueno, pero acuérdate que él comenzó tirando desde antes de llegar ya le estaba tirando. Y él puso a Power en el primer gobierno. Él fue el que puso a Power en la Reserva Federal como presidente. Pero ya le estaba tirando. Cuando bajaba las tasas de interés en el gobierno de Biden, y él quería que no la bajaran, pero ni quiere ahora que la bajen. Entonces comenzó a tirarle desde que llegó, y en julio fue, pese a todo, fue en julio a chequear sus cosas. Pero bueno, nada, eso es nosotros vamos a tener unos buenos años. Definitivamente. Luis Manuel, como siempre, muy agradecido de tu apoyo, tu participación. Bueno, muchas gracias, Ramón. Y que tu mente siga así, brillante y con buena memoria. No, uno tiene que vivir la vida un poco más entretenido y feliz, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, bueno, hermano. Gracias. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.